Hola, bienvenidos a una nueva edición de los podcasts de Expensive, el espacio en el que analizamos la actualidad y la innovación en el mundo de las finanzas sostenibles en España. Nos acompaña Esperanza Martínez, directora del Departamento de Sistemas de EQUA, con quien vamos a conversar sobre los criterios DNSH o Do Not Significant Harm. Bienvenida, Esperanza, a estos podcasts de Expensive. Muchas gracias, Pablo. La validación de la autoevaluación DNSH de proyectos para los Next Generation de la Unión Europea. Bien, pues quizá un breve apunte antes para situarnos en contexto. Sabemos que el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia establece que todo proyecto que opte a las ayudas de financiación de los fondos Next Gen tiene que presentar una autoevaluación de NSH. Y a su vez, para optar a estos fondos o recibir la financiación, esta autoevaluación de NSH pues tiene que confirmar que la ejecución del proyecto no va a afectar de manera significativa al medio ambiente. Entonces, una vez que tenemos claro que tenemos que tener un proyecto, una autoevaluación de NSH y que su resultado sea que no va a afectar de manera significativa al medio ambiente, entendemos que el proceso de validación va a ser el revisar esa memoria del proyecto, esa memoria de autoevaluación de NSH, para considerar la verosimilitud de las conclusiones que contiene esa autoevaluación de NSH. Y que desde EQUA podamos decir que esas justificaciones de las afecciones significativas de cada objetivo ambiental pues tiene una base técnica y tiene una justificación sólida y razonable. Y Esperanza, ¿qué criterios se debe considerar en la evaluación de NSH del proyecto NextGen? Pues siempre debe de considerarse la totalidad del proyecto, todas las etapas, en el fondo todo el ciclo de vida del proyecto. Eso es importante porque el proyecto no habrá empezado, pero hay que considerar todo el ciclo de vida del proyecto para hacer esta autoevaluación. ¿Y qué obtendrá la organización tras ese proceso de validación? Pues al finalizar el proceso de validación, la organización va a obtener lo que llamamos una declaración de validación de la autoevaluación de NSH. Esa declaración también puede llamarse en algunos sitios dictamen o también puede llamarse informe de validación, que se usa ese nombre en algunas convocatorias de ayudas. En esa declaración de validación de DNSH, EQUA lo que hace es confirmar y validar la autoevaluación realizada por la organización sobre ese proyecto. Y también en esta declaración pues hacemos una referencia a la autoevaluación del cliente en cuanto a que exista una trazabilidad, pues de qué fecha es, de qué revisión es, porque en algunas convocatorias de ayudas es probable que tengamos que presentar tanto la declaración de validación del DNSH como anexo a ella la propia autoevaluación del cliente que hemos validado. Y para llegar a obtener esa validación de NSH, ¿qué documentación debe presentar la empresa para esa validación? La organización tiene que presentarnos, lógicamente, la memoria de la inversión o el proyecto que quiere realizar y que es el que opta a los fondos, a las ayudas de los fondos Next Gen, la memoria de autoevaluación de DNSH, que es la que es objeto de validación, y en el caso de que las instalaciones en donde el proyecto se vaya a ejecutar estén afectadas por el régimen de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero, nos tendrá que presentar el conjunto de los informes de emisiones verificados por una entidad acreditada. Y si en paralelo la convocatoria de ayudas a la que va a presentar la organización su declaración de validación de NSH pues establece o requiere cualquier otro tipo de documentación, pues también tendrá que decirnos y presentárnoslas, especialmente la fecha máxima en la que esa ayuda establece la entrega de la declaración de validación para que nosotros podamos realizar el proceso de manera que garanticemos que en esa fecha va a tener una declaración de validación de autoevaluación de NSH finalizada para que lo presente la administración convocante de las ayudas. Y Esperanza, ¿cómo se evalúa el proyecto frente a cada objetivo ambiental? Es buena pregunta. Ahí es donde más, digamos, tienen que hacer ese esfuerzo, ¿no? La organización tiene que pasar por así decirlo, por un árbol de decisión, es decir, esta memoria del proyecto y considerar el proyecto
su totalidad, en su ciclo de vida, como he dicho antes, y tiene que hacerlo a través de este árbol de decisión, en cuanto a que revisa el proyecto en su totalidad y lo evalúa contra cada uno de los 6 objetivos ambientales que establece el reglamento. Pues, por ejemplo, el primero, mitigación del cambio climático. Pues es mi proyecto en su totalidad, sus actividades, etcétera, sus equipos, etcétera, ¿va a afectar a la mitigación del cambio climático? Si la respuesta es que no, entonces realiza un enfoque simplificado que llamamos, es decir, hace una justificación sencilla o simplificada de por qué considera que no afecta a ese objetivo. Si la respuesta es sí, sí que puede afectar, mi proyecto puede afectar a este objetivo concreto, pues entonces tiene que hacer una justificación sustantiva, una evaluación más profunda de por qué, a pesar de que inicialmente ha considerado que sí que va a afectar a ese objetivo ambiental, finalmente, considerando los equipos, las instalaciones, los procesos que va a utilizar en la ejecución de ese proyecto, pues finalmente no va a afectar, no va a causar un daño significativo al medio ambiente. Entonces, es posible que en esa autoevaluación del proyecto pues haya objetivos que vayan con una justificación simplificada y haya otros, 1 o 2 o 3, que vayan con una justificación sustantiva. El conjunto de todo ese análisis es lo que irá dentro de la autoevaluación de NSH y bueno, pues existen documentos, hay guías, se han publicado guías con ejemplos incluso de cómo, para un tipo de proyecto, cómo se haría esa evaluación para cada uno de los 6 objetivos, como la guía de la Comisión Europea del 18 de febrero de 2021, que las organizaciones pueden consultarlo para, dijéramos, aterrizar un poco mejor qué es lo que tienen que hacer para cada objetivo ambiental. Y Esperanza, ¿cuáles son las etapas del proceso de validación del NSH en EQA? Las etapas, podríamos decir que hay 3 grandes etapas en el proceso. La primera etapa, que sería la del estudio documental, la segunda etapa, que sería la de la validación, que puede ser in situ y ex situ, bueno, dentro de esa etapa, y una tercera etapa que ya sería la de la toma de decisión y la emisión de la declaración. Esta primera etapa del estudio documental, aquí es donde recibimos la información del cliente, recibimos la memoria del proyecto, recibimos la autoevaluación o cualquier otra documentación que nos quiera aportar el cliente sobre ese proyecto y su autoevaluación realizada a la DNSH. Y el objetivo de esta etapa es revisar toda esta documentación, ver qué escala y complejidad de validación vamos a acometer, realizar un análisis de riesgos de ese proceso de validación, que será lo que nos condicione cómo vamos a tener que hacer esta segunda etapa de validación en sí misma. ¿De acuerdo? Entonces, esta segunda etapa de validación, que hemos dicho in situ y ex situ, en función del análisis de riesgos de la etapa anterior, puede que tengamos que realizar una visita a las instalaciones del cliente, puede que solamente tengamos que realizar, utilizando herramientas TIC, una entrevista o una auditoría con el cliente sin necesidad de desplazarnos, pero nos lo dirá lo que he dicho esta etapa anterior. Esta etapa de validación, como he dicho, in situ y ex situ, la de in situ, una vez que terminemos esta auditoría con el cliente, ya sea in situ o en sus instalaciones, mediante TIC, etcétera, el auditor jefe lo que hace es emitir un informe de esa auditoría, que recoge toda la información del proceso de validación y, si fuese el caso, pues las inexactitudes que hubiera detectado dentro de esa autoevaluación de NSH del cliente. Se abre un plazo en ese momento para que el cliente pues, pueda aportarnos las correcciones correspondientes o pueda aportarnos más evidencias, y eso se haría en la etapa de validación ex situ, en el que el auditor jefe revisa toda esta nueva información y esta nueva autoevaluación de NSH ya corregida que nos aporta el cliente, de manera que cierra esa etapa presentando toda la información a la tercera etapa que he dicho, que es la de la toma de decisión y la emisión de la declaración. Esta tercera etapa es la que realiza una persona independiente o personas independientes al proceso anterior, y lo que hace es revisar todo el proceso de validación y confirmar que efectivamente QA puede validar esa autoevaluación de NSH y proceder a la emisión de esta declaración de validación de NSH. Vamos concluyendo con esta conversación. ¿Qué competencia tienen los validadores de QA con los criterios de NSH?
EQA tiene competencia definida tanto para los validadores, es decir, los que, por así decirlo, reaccionan, o sea, interaccionan con el cliente, hacen esa validación, ese estudio documental, esas dos primeras etapas que comentaba, y también establece una competencia técnica necesaria para las personas que realizan la tercera etapa, la de la toma de decisión. ¿De acuerdo? En general, estos dos perfiles, los dos tienen que cumplir como tres grandes bloques de competencia. Tienen que tener conocimientos, lógicamente, en procedimientos y en técnicas de validación, y también tienen que tener conocimientos ambientales, bueno, especialmente en NSH, en los objetivos ambientales, que establece el reglamento 852. Y por último también tienen que tener conocimientos en los aspectos técnicos relevantes en función del tipo de proyecto. No es lo mismo un tipo de proyecto que venga con una mejora o una innovación dentro de un aspecto sanitario, por ejemplo, que el que venga dentro de un tema de automoción. Entonces, estos tres grandes bloques son los que se exige con conocimientos y experiencia para poder desempeñar las labores de validación y de toma de decisión. Pues muchas gracias, Esperanza Martínez, directora del Departamento de Sistemas de EQA, por explicarnos en los podcasts de Spensive cómo obtener la declaración de NSH para los proyectos NextGen, y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros, Pablo. Nos vemos en la próxima.